Escrituras como base de fe. En este canal encontrarás teología reformada, apocalipsis, el Espíritu Santo, profecía bíblica, el fraude del diezmo, diccionario bíblico, panorama bíblico, libros gratis. La Iglesia de Cristo debe reformarse o morir. Una lucha incansable contra la apostasía. La Neorreforma y Eduardo Valdés Ortiz. 4. El despertar de Europa. Raramente las revoluciones realizan el sueño del visionario. Otros hombres con otros sueños las metamorfosean. Así pasó con la Reforma. El movimiento que iniciaron Lutero, Zwinglio, Calvino y Knox, con la firme esperanza de llevar al hombre a su salvación personal, acabó siendo, al final, un fenómeno político. Desde el principio de la Reforma de la Iglesia, se habían mezclado corrientes políticas. El impulso espiritual acabó dominado por intrigas, codicias y guerras. Y al final las cuentas políticas nacionales determinaron el destino de la Reforma en toda Europa. Lo que comenzó con un matiz de piedad espiritual tuvo su triunfo mediante un reacomodo del poderío temporal. A este respecto, la Reforma marca el principio de los cambios y tiempos modernos, de la primicia del Estado sobre la religión. Cuando en 1521 se expidió el Edicto de Worms, el catolicismo parecía invencible. El emperador Carlos había jurado combatir la herejía. El empecinado Lutero fue proscrito y el predicar sus ideas se equiparó a un crimen contra el imperio. Con que al principio había contado Lutero, empezaba a menguar. Antes de terminar ese año, el fino y erudito Erasmo de Rodenbach había roto con él, y otros eruditos siguieron su ejemplo. Desde un principio, sus deseos habían sido reformar la Iglesia, no destruirla, y elevar las normas intelectuales del mundo cristiano. Y Lutero no solo estaba rompiendo la institución, sino que, a juicio de muchos, erigía las bases de otra tiranía que entraría en su lugar. La defección de los intelectuales le significó no solo poder perder un respaldo, sino reforzar a la Iglesia, pues quienes abandonaron a Lutero regresaron a ella y la apoyaron. Cualquier similitud con Judas el traidor es pura coincidencia. En términos numéricos, mayor aún que esta pérdida fue el desencanto de las clases bajas. Los campesinos, entusiasmados por los ataques de Lutero a la autoridad, se habían rebelado contra sus señores, y cuando escribió un opúsculo hiriente en que los reprimía,
y en que instaba a las autoridades a tomar medidas contra ellos, perdió la simpatía de las clases humildes. A pesar de todo, la causa luterana siguió siendo muy fuerte. Quienes más simpatizaban con ella eran los príncipes, la nobleza y los burgueses. Gentes con poder suficiente para desbaratar cualquier intromisión de Roma y lo bastante prósperos para resentir la fuga de dinero hacia Italia. Y lo bastante instruidos para no hacer mucho caso de las supersticiones medievales. Y lo bastante seguros de sí mismos para no entregar sus conciencias. El juramento del emperador de defender la fe no sirvió para disuadir a estos grupos de sus tendencias luteranas. Históricamente, los príncipes se oponían a la autoridad imperial, a los burgueses, no solo en Alemania, sino en toda Europa. Se les iba desarrollando una conciencia nacional. Carlos, que había sido educado en Holanda y que no hablaba bien el alemán, era considerado un extranjero. El llamamiento de Lutero contra la autoridad establecida le ganó la simpatía de los príncipes. Y su ataque contra la sangría de dinero hacia Roma le valió el apoyo de los ciudadanos prósperos. Los príncipes, uno a uno, fueron ganados por la religión de Lutero, y una a una las ciudades le siguieron. Muy pocas continuaron siendo fieles a la fe católica y al emperador. De allí resultó la formación de dos facciones políticas, una católica y otra luterana. La verdadera ventaja de la causa luterana residía en el interés del emperador en la política internacional. Los inmensos territorios de Carlos lo hacían parecer formidable, pero en realidad esa misma extensión era una desventaja. Teniendo tantos asuntos que atender, Carlos se desentendió de lo que ocurría en Alemania. Guerreó contra Francia, que por años había anticipado con los Habsburgos, con los turcos, que se entrometían en Hungría. Peleó incluso con su aliado de otros días, el Papa. No fue sino hasta 1529, 8 años después del edicto de Worms, cuando volvió los ojos a Alemania. Se limitó a recordar una dieta que se reunía en Speyer, ciudad imperial del Palatinado del Rin, que el edicto de Worms debía cumplirse y el culto católico restablecerse. Afortunadamente, llegó demasiado tarde. Para entonces, muchos de los príncipes y ciudades se habían hecho cargo de la regulación de la iglesia y habían instituido prácticas luteranas. Varios príncipes y 14 ciudades redactaron una protesta solemne contra la orden de Carlos. Se les llamó los estados protestantes. Y en lo sucesivo, a todo aquel que abandonaba la iglesia de Roma, se le llamó
protestante. Esta protesta resolvió por fin a Carlos a ocuparse activamente de la cuestión religiosa. Llegó a Alemania en 1530 y convocó una dieta en Habsburgo, la cual llamó a destacados teólogos de ambas facciones, pero no a Lutero, que todavía estaba proscrito. A ambos bandos los animaba un espíritu de conciliación. Los protestantes, en un último esfuerzo para hacer que sus ideas fueran aceptadas por la Iglesia, trataron de demostrar que en las doctrinas luteranas no había nada que repugnara a las Escrituras o la Iglesia de Roma. Presentaron una declaración general de sus creencias, cuyo punto cardinal era la justificación del alma, que debe ser únicamente por la fe, negando, por supuesto, la autoridad papal y el culto pagano e idólatra católico. Esta declaración, a lo que se conoce con el nombre de Confesión de Habsburgo, sigue siendo hasta nuestros días el credo de nuestras iglesias luteranas y ha influido en la formulación de credos posteriores. Los teólogos debatieron, pero no pudieron llegar a ningún acuerdo. El emperador resolvió disolver la dieta, con la promesa de que buscaría convencer al Papa de que convocara a un concilio ecuménico que decidiera los puntos en disputa. En el interín, se ordenó a los luteranos que regresaran a las prácticas católicas antes del 15 de abril de 1531. Lo único que logró Carlos fue intensificar el antagonismo de los protestantes para hacer frente a la amenaza de la coerción. 6 príncipes y los representantes de 10 ciudades se reunieron en febrero en Esmalcalda, pueblecito de Alemania Central, y constituyeron una alianza militar a lo que se llamó la Liga Esmalcáltica. Otros príncipes y ciudades solicitaron ser admitidos en la liga, y al cabo de 15 años ya abarcaba a la mayoría de los estados protestantes del imperio. Se fortaleció la posición del protestantismo y se estableció el partido protestante, de gran fuerza política en Alemania. Durante más de 20 años, Carlos hizo intentos esporádicos de negociación con los protestantes, pero siguió estando muy ocupado con problemas de fuera de Alemania. Otra guerra con Francia, incursiones turcas en Austria y Hungría, y esfuerzos para que la corona imperial fuera a dar a su hermano Fernando. Cuando Carlos convocó su última dieta en 1555, los luteranos eran ya tantos y tan fuertes que exigieron y les fue concedido el reconocimiento. El resultado fue la Paz de Habsburgo, tratado por el cual se establecía que los príncipes y ciudades libres tenían el derecho de decidir si el pueblo de su jurisdicción sería católico o luterano. No era un tratado de tolerancia, según el concepto moderno de ella. Se ocupaba solo de luteranos y católicos y no de los anabaptistas y calvinistas, que para ese entonces tenían prosélitos en todo el imperio.
todo aquel que disintiera de la fe del príncipe o administrador de la ciudad podía irse a otra parte, mas no tenía la libertad de quedarse y profesar la religión que quisieran. Pero la importancia histórica del tratado radica en el hecho de que aceptó la existencia de dos diferentes puntos de vista religiosos, y en este aspecto es aún más notable que la histórica dieta de Worms. Esa dieta había anticipado el final de la unidad de la Edad Media. Habsburgo le dio la puntilla. En Worms, un solo hombre había hablado desafiando el orden establecido y había acabado proscrito. En Habsburgo, los principios que había enunciado fueron sancionados legalmente. Desde un punto de vista estrictamente religioso, Habsburgo fue una victoria, pero desde el punto de vista político fue una derrota, pues al fortalecer los derechos de los príncipes retardaba la unidad política, en tanto que otras naciones cristalizaban con unidades poderosas. El pueblo alemán seguiría dividido y débil 300 años más. Y aunque fue un golpe a la unidad nacional, que por ese entonces ya era común en Europa, la paz de Habsburgo iba muy de acuerdo con otra tendencia, igualmente prevaleciente: la determinación y regularización de las cuestiones religiosas por el poder seglar. En 1555, cuando la paz de Habsburgo dio a los estados alemanes el derecho de optar por una de las dos religiones, Inglaterra había ya forjado su religión de Estado. En 1517, casi inmediatamente después de su publicación, Erasmo envió la tesis de Lutero a un colega suyo londinense. Además, las ideas luteranas se colaron gradualmente en Inglaterra debido en gran parte al comercio inglés con Holanda, vecino de Alemania, y al legado cultural de ella. Si el resultado era un alejamiento doctrinal del catolicismo, poco aprecio hizo de ello el pueblo en general, porque los ingleses son menos apasionados que los alemanes en cuestiones de dogmas. Sin embargo, se gestaban otros movimientos y se entreveía uno que era lo opuesto del de Alemania. En tanto que en este país los príncipes y la burguesía adoptaron la nueva fe y después el emperador se vio obligado a reconocerla, en Inglaterra los monarcas percibieron las ventajas que para el Estado significaba la reforma de la Iglesia. La adoptaron y el pueblo lo siguió. El proceso empezó durante el decenio de 1520, en la misma década en que Martín Lutero fue proscrito en Alemania. La empezó el rey Enrique VIII. Enrique fue un rey singularmente popular y eficiente. Era guapo, atlético, instruido y generoso con sus favoritos, pero también fue egoísta, despótico y pérfido. Su intervención en las cuestiones nacionales e internacionales forjó los cambios sociales más arrasadores del siglo XVI. Pero estos cambios se produjeron tan gradualmente y tan dentro de la ley que sus efectos completos no se percibieron sino hasta el reinado de Isabel, la hija de Enrique.
Al subir al trono en 1509, Enrique se casó con Catalina de Aragón, viuda de su hermano Arturo. Ella era hija de Fernando e Isabel de España, los reyes católicos, y por lo tanto, tía del emperador Carlos V. El matrimonio se debió a razones puramente políticas, reforzar la alianza de España contra Francia, pero España pronto formó otra alianza con Francia, lo que Catalina dejó de ser atractiva a los ojos de Enrique. Para agravar las cosas, Catalina fracasó en el deber más importante de una reina. No pudo dar a Enrique un hijo varón que heredara el trono. Solo sobrevivió uno de sus hijos, María, una niña paliducha, delgada e introspectiva. Por ese entonces todavía no se definía claramente si las mujeres podían heredar por ley el trono de Inglaterra. El matrimonio de Enrique con Catalina fue objetado desde sus comienzos. Había necesitado de una dispensa del Papa para casarse con su cuñada, dispensa que el Papa otorgó como favor a Fernando e Isabel por una considerable suma de dinero. Así, pasados 10 años sin herederos varones, el pueblo citaba las palabras de Levítico, de que si un hombre tomara la esposa de su hermano, serían estériles. Aquella era una época religiosa y supersticiosa, y Enrique, al igual que el más simple de sus súbditos, se preguntaba si no estaría sufriendo el castigo de Dios. Entretanto, se había enamorado de Ana Bolena, camarera de la reina Catalina. Ana no era hermosa, pero su esbelta persona tenía el poder suficiente para poner a Enrique un precio a sus favores. Quería ser reina. Quizá, esperando con un heredero varón, Ana estaba encinta, o quizá tan solo porque ya se había hastiado de Catalina, que estaba marchita y sin atractivo. Enrique decidió casarse con Ana Bolena. Ordenó al cardenal Tomás Wellesley, quien ocupaba los cargos civiles y religiosos del arzobispo de York y canciller del reino, y también delegado del Papa en Inglaterra, que obtuviera la anulación papal de su matrimonio. A pesar de ser un estadista sobresaliente, el pueblo despreciaba a Wellesley. Era hijo de un carnicero nuevo y rico, y se había elevado merced al servilismo adulador. Era vano, egoísta, y dado a mostrar extravagantemente su dinero y su poder. Impuso fuertes gravámenes. Su ambiciosa política exterior amenazaba contraer en guerra con Carlos V, cuyos territorios en los Países Bajos eran los mejores compradores de las mercaderías inglesas. Alardeaba de sus lazos e influencias con Roma y justificaba muchas de sus impopulares acciones, diciendo que hablaba en nombre del Papa, con lo que aumentaba la antipatía que los clérigos y laicos sentían desde hace tiempo por la falsamente llamada Santa Sede. A este hombre fue a quien Enrique envió a conseguir la anulación de su matrimonio. Las anulaciones eran comunes entonces. Los monarcas las pedían
y recibían como favores políticos del Papa, siempre, por supuesto, pagando considerables sumas. Pero en este caso particular, las consideraciones políticas del Papa Clemente VII eran opuestas a las de Enrique. Carlos V no quería romper los tuenes vínculos que a través de su tía los unía todavía con Inglaterra. Sus ejércitos, acantonados en Italia, amenazaban con emplear la violencia si el Papa autorizaba el divorcio de la tía de Carlos. Clemente, hombre débil, ignorante y ineficaz, se sintió acobardado ante el dilema que tenía enfrente. No queriendo malquistarse con ninguna de las dos partes, dio largas al asunto. La diplomacia usual de Wolsey falló. No consiguió la anulación. Así las cosas, Enrique despidió a Wolsey en 1529 y tomó a su cargo el problema. Mediante una serie de prudentes medidas legales, procedió a separar a su nación de Roma, algo muy inteligente. Primeramente, se casó en secreto con Ana Bolena. Enseguida, nombró al arzobispo de Canterbury a Tomás Cranmer, a quien ordenó declarar nulo su matrimonio con Catalina por el hecho que desde su origen había sido ilegal. Cranmer cedió y Ana fue coronada reina de Inglaterra. Enseguida, para justificar sus actos, Enrique convenció al Parlamento de que aprobara la ley de restricción de apelaciones, la cual negaba toda jurisdicción a cualquier poder exterior en los asuntos de Inglaterra, en lo que esto implicaba la jurisdicción de la Iglesia de Roma en el matrimonio real. El Papa Clemente VII reaccionó tardíamente y respondió, como siempre, tratando de asustar a la gente, excomulgando a Enrique y declarando que su matrimonio con Ana no tenía validez. Sin embargo, como el sentir nacionalista era vigoroso, el pueblo inglés estuvo del lado de su monarca. Enrique apenas había empezado. Mediante la ley de supremacía hizo que el Parlamento lo nombrara cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. El título se lo dio de muy buen grado el Parlamento, pues Wolsey se había encargado de cristalizar el resentimiento de los ingleses contra la Iglesia de Roma. Otras leyes parlamentarias dieron a Enrique el derecho de hacer todos los nombramientos eclesiásticos que él quisiera. Por su parte, obligó a los clérigos a jurar lealtad al rey y no al Papa, sabiendo que ostentaba un título del falso dinastía a través de Pedro. El Papa nunca ha sido considerado realmente por las facciones más inteligentes como el vicario de Cristo. Siempre se ha considerado un impostor y farsante que ha hecho cosas infames en contra de toda la humanidad a lo largo de la historia. Finalmente, la ley de disolución disolvió la mayor parte de los monasterios, cuyas riquezas y tierras confiscó y otorgó pródigamente a señores ambiciosos. A los monjes se les permitió escoger entre ingresar en los pocos monasterios que quedaban o entrar en la clerecía seglar. Enrique no tenía disputas de dogma. Quería poder
y lo consiguió presentándote ante su pueblo como monarca ofendido que resistía a la tiranía papal. El Papa, siempre considerado como un dictador y tirano extranjero, que velaba por sus más increíbles riquezas y no por las almas de los hombres. Solo 2 hombres de fuste rehusaron prestar el juramento de fidelidad a Enrique. Uno fue John Fisher, obispo de Reuster, humanista ya de edad, confesor de Catalina y su principal defensor. Otro fue Sir Tomás Moro, el primer no eclesiástico que desempeñó el puesto de canciller en Inglaterra y un autor muy brillante. Su libro, Utopía, palabra tomada del griego que significa ningún lugar, dio un vocablo a muchas lenguas modernas y un concepto a la literatura occidental. Se trata del relato de un viajero que regresa de un mundo extraño en que los hombres no estaban corrompidos por el vicio y en que la razón, la belleza y la ley trabajaban de consumo para realizar la sociedad perfecta. Tanto Moro como Fisher consideraban trágica la división de la cristiandad y veían tiranía en los actos de Enrique. En una época en que otros hombres estaban tan hinchados por el egoísmo nacional que no se les ocurría poner en duda los razonamientos reales. Moro y Fisher fueron decapitados por traición y por una entrega corrupta y desleal al papado romano. Fueron actos sangrientos que no estuvieron de acuerdo con la pauta general de esa revolución ordenada. Apenas 3 años de su matrimonio, Enrique se aburrió de Ana, cuyo pecado fue quizá el mismo de Catalina, no haber dado heredero varón para el trono. El caso es que Enrique la acusó de adulterio e incesto y la envió a la Torre de Londres y de ahí al patíbulo. Tomó otra esposa, Juana Seymour, que tuvo la buena suerte de darle un hijo, Eduardo, niño frágil y terco, pero muy inteligente. La culminación de la carrera de Enrique vino en 1536, año en que ordenó que se definiera la fe y la edición del breviario del pueblo. No lo movió la piedad religiosa, sino el deseo de evitar un cisma en su reino. La definición la hicieron, a petición de Enrique, unos clérigos que antes que nada fueron a conferenciar con los teólogos de Wittenberg. Enrique sabía bastante de teología y por eso rechazó por demasiado poco ortodoxa la primera definición inspirada en Wittenberg. Vinieron otras muchas definiciones hasta que por fin se publicó en 1543 el Libro del Rey. Enrique había llegado a un credo que era más bien católico, excepto porque subrayaba la autoridad de la Biblia y por su justificación de la fe. Su importancia radicó en que fue expedido por un gobierno. Al enterarse el doctor Martín Lutero, doctor y maestro en las Sagradas Escrituras, puntualizó: este rey se siente Dios. Encuentra artículos de fe que ni siquiera el Papa encontró. Posteriormente, cuando Enrique declaró heréticos a los romanistas y traidores a los luteranos, Lutero
dio gracias a Dios de que él y sus seguidores se hubieran deshecho del blasfemo que había tratado de encontrar en su rebaño. Al morir Enrique en 1547, después de haberse casado con otras 3 esposas que no le dieron hijos, Eduardo tenía 9 años y el gobierno recayó en 2 regentes que gobernaban por turno. Eduardo murió a los 15 años y el regente a cargo, el conde de Northumberland, trató de sentar a su familia en el trono, pero el pueblo inglés, que se había acostumbrado a la monarquía, quería un heredero real. Haciendo a un lado sus prejuicios contra las mujeres, se vieron entusiasmados hacia María, la hija mayor de Enrique, que era arisca, enfermiza, pero el haber sufrido desprecios y olvidos le daba cierta simpatía. Sin embargo, su simpatía no duró mucho. Sus sufrimientos la habían amargado sin enseñarle a ser comprensiva. Desdeñando el sentimiento nacional anti-español, se casó con su primo, el rey Felipe II. No se dio de cuán poco le importaban a la gente los dogmas, ni cuán profundamente era su aversión al poder extranjero que significaba la Iglesia Católica Romana. Y por ello supuso que su repentina popularidad se debía al entusiasmo por la fe de su difunta madre. Aferrándose a esa idea, trató de restaurar las prácticas católicas en Inglaterra. Empezó con moderación, pero poco a poco su actitud se fue haciendo intolerante y sus métodos más violentos. Anuló las leyes expedidas en los reinados de Enrique y Eduardo y las sustituyó con otras que perseguía la herejía. La persecución de María, la idólatra, solo sirvió para que la gente se aferrara más al protestantismo, no por sus dogmas, sino porque parecía representar la libertad frente a la tiranía. Al igual que su famoso primo y suegro, el emperador Carlos V, María tenía el trágico defecto de profesar una fe ciega, impía, manipuladora y que no acompañaba la percepción de los sentimientos de sus súbditos. María murió en 1558 y los ingleses aclamaron jubilosamente a Isabel porque parecía prometer la paz. Isabel resultó ser una soberana magistral y en carácter de política lo opuesto a su media hermana. Como no tenía una fe arraigada, tuvo buen cuidado de no ofender a ninguno de sus súbditos y conociendo el valor de la independencia espiritual, dijo que ella no haría ventanas para asomarse a las almas de los hombres. Fin de la cita. Al contrario de María, Isabel había sido introducida desde su niñez a las ideas de su padre. Era 17 años menor que María, lo bastante joven para no resentir la desgracia de su madre y para que le penetraran fácilmente las ideas que dieron fama a su padre. Por índole era práctica, lo que no era María. Sabía que aunque quedaban muchos católicos en Inglaterra, las clases influyentes eran protestantes. Allí, como en Alemania, el protestantismo convenía a los dueños de la tierra y a los burgueses acometedores, e Isabel necesitaba de su apoyo para poder gobernar. En los 45 años de su reinado,
sacó a Inglaterra de su posición de nación insular y la llevó a un plano de importancia internacional. Bajo su reinado, el Parlamento repudió la legislación del reinado de María, confiscó las pocas tierras que le quedaban a la Iglesia Católica Romana, emitió otra definición de fe y revisó el breviario del pueblo. Los artículos de fe que se determinaron durante su reinado siguen siendo los fundamentales del credo anglicano. La iglesia que nació durante el reinado de Isabel fue algo híbrido. Tomó de Lutero cuestiones del dogma como, por ejemplo, la justificación por la fe y la naturaleza de los sacramentos, aunque dándoles suficiente ambigüedad para satisfacer a las diferentes creencias y dar absoluta libertad de conciencia. Conservó el rito y erigió una jerarquía copiada de la Iglesia de Roma, con la única diferencia de que el monarca y no el Papa era su jefe. El curso que tomaron las cosas en Inglaterra representa el triunfo de la monarquía sobre la Iglesia, y el que tomaron en los Países Bajos el comienzo del república. En el siglo XVI, los Países Bajos incluían aproximadamente el mismo territorio que hoy ocupan Bélgica, Holanda y Luxemburgo, además de una estrecha franja en el norte de Francia. Dicho territorio era una encrucijada en que se cruzaban las culturas y lenguas latina y germánica. La influencia alemana predominaba en el norte y la latina en el sur. Como propiedad de los Habsburgo, estaba bajo la soberanía del emperador Carlos V, que había nacido en los Países Bajos. En 1555 cayó bajo la dominación política de España, cuando Carlos V le dejó a su hijo Felipe junto con la corona de España. Por un privilegio que databa de 100 años, cuando el territorio fue gobernado por el duque de Borgoña, bisabuelo de Carlos V, el pueblo tenía una cierta autonomía y se gobernaba a través de unos estados generales o asamblea de nobles y burgueses, calcados de los de Francia. Desde 1530 habían sido autónomos de hecho, en virtud de que Carlos, como rey de España y emperador de Alemania, en gran parte los había abandonado a su suerte. Como cámara de compensación de ideas, los Países Bajos fueron buen sitio para que medraran los intelectuales. Sus escuelas elementales eran excelentes, y así también lo fueron sus ilustres intelectuales. Uno de ellos fue el cosmopolita Erasmo de Rotterdam, cuya fama se extendía a toda Europa. Había docenas de imprentas. Entre los años 1525 y 1555 se establecieron 50 editores nuevos, y tanto entre los nobles como entre la burguesía era muy alto el porcentaje de quienes sabían leer y escribir. Resultaba inevitable que los estudiosos y mercaderes llevaran consigo las nuevas ideas religiosas, luteranismo, anabaptismo y calvinismo. De todas ellas, el calvinismo se grabaría más profundamente en el carácter nacional. Atraía
principalmente a quienes se habían hecho ricos por su propio esfuerzo y que, por lo tanto, estaban dispuestos a defenderse aún contra el poder establecido. Sin embargo, andando el tiempo, también se ganó a una gran parte de la aristocracia. La importancia que daba a la frugalidad, el trabajo duro y la confianza en el mismo, le ganó fácilmente la aceptación de la gente, que habían hecho gala de dichas cualidades en su lucha contra el mar. Su doctrina sobre los elegidos le dio fuerza moral durante las persecuciones y su organización disciplinada les dio una pauta políticamente útil en una tierra en que el monarca estaba siempre ausente. Los ideales de España y de los Países Bajos eran diametralmente opuestos. Los españoles apreciaban la riqueza, pero para ellos riqueza significaba tierra. No estaban habituados a las operaciones bancarias y al comercio, y veían con desdén las actividades mercantiles. Felipe estableció la política de aprovecharse de los sentimientos españoles y de los recursos holandeses. Decretó impuestos sobre el comercio, al que miraba con desprecio. Además, nombró a sus propios funcionarios, tanto para los poderes seglares como para los eclesiásticos, con lo que le quitó a los holandeses derechos administrativos y judiciales que habían adquirido por más de un siglo. Por último, acantonó en el país un ejército español. Si el mercantilismo de los holandeses desagradaba a los españoles, su falta de ortodoxia les pareció abominable. Felipe decía que prefería morir 100 muertes a ser rey de herejes. Le parecía que el destino de España era combatir a los réprobos, por supuesto, del lado de la Roma imperial. Por cientos de años, la católica, idólatra y pagana España se habían visto envuelta en una guerra feroz contra los infieles musulmanes. Y el resultado del conflicto tan prolongado fue impregnar el alma española con rasgos de misticismo taciturno, ortodoxia rígida, paganismo, sincretismo e intolerancia agresiva. En el siglo XVI, los Países Bajos le parecieron a España una nueva cruzada, en la que Felipe se embarcó con un celo terrible. Para erradicar la herejía, según él, impuso la maquiavélica Inquisición, institución que sus bisabuelos Fernando e Isabel habían establecido casi 100 años antes para juzgar a los judíos y musulmanes. Inquisición que se llevaría miles y miles de almas a la muerte por el solo pecado de no pensar como la tiranía papal. Durante todo un decenio bulló la animadversión producto de estas diferencias. Finalmente, halló expresión entre un grupo de nobles que en 1566 presentaron al regente de Felipe un memorial en que pedían la abolición de la Inquisición y la convocación de los estados generales para resolver la cuestión religiosa.
un miembro de la camarilla del regente, dijo con desprecio: no son más que un montón de mendigos. Fin de la cita. Los nobles y sus seguidores adoptaron el título. En lo sucesivo fueron los wens o los mendigos y el cinturón en que los mendigos llevaban su dinero y la escudilla en que tomaban sus alimentos se convirtieron en símbolos de su revolución. Ni Egmonton ni Orange eran muy religiosos. A ambos los animaba el deseo de terminar con la opresión de España y en este sentido encarnaban el sentir popular. Eran miembros del Consejo del Regente y, a pesar del reinado de terror de Felipe, siguieron leales al principio de la monarquía, pues querían independencia sin rebelión. Sin embargo, este mismo sentimiento popular era propagado por muchos hombres menos prudentes que ellos. Los mismos calvinistas se habían dispersado ya en Suiza y Francia y predicaban contra los males de la tiranía. En agosto de 1566, poco después de que los nobles presentaron su petición al regente, estallaron desórdenes en Armantieres, donde pasaron a Amberes, Bruselas, Gante y de allí al norte a las provincias de Holanda y Zelandia. La revolución tuvo sus raíces en diferentes razones. Los emprendedores holandeses no podían aceptar el paralizador dominio de los extranjeros y habían resentido contra un gobierno que no residía en su territorio y contra los impuestos. Este resentimiento se avivó aún más por la persecución religiosa y fue precisamente en la religión donde se manifestó. La chusma invadió iglesias, destrozó imágenes, rompió vitrales y quemó libros católicos. Al principio Egmont y Orange trataron de calmar los ánimos, pero pronto los motines se convirtieron en guerra. Para aplastar a los rebeldes, Felipe envió a Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba, personaje temible por su disciplina despiadada y su piedad mojigata e hipócrita. A los 20 años había heredado un cuantioso patrimonio y ahora, a los 59, tenía en su haber muchos años de servir a Felipe en el campo de batalla y en el Consejo de Estado, con gran valor y severidad en ambas partes. Parecía el modelo de un cuadro pintado por el Greco, alto y delgado, ojos oscuros y sombríos, y una barba del color del acero de Toledo. En 1567, Alba marchó contra Holanda al frente de 10,000 soldados. Instauró una dictadura despiadada e inició una guerra larga y salvaje que diezmaría la población. Despojaría a sus dueños de la propiedad de la tierra y acabaría con la prosperidad que por cientos de años había florecido en el país. Estableció un consejo de quejas, o sea, un tribunal destinado a ocuparse de la rebelión, del mismo modo que la Inquisición católica se ocupaba de la herejía. Muy pronto el pueblo lo bautizó con el nombre de Consejo de Sangre. Miles de gentes acusadas de traición pagaron con su vida. Entre los ajusticiados estuvo Egmont, que fue decapitado públicamente. Orange huyó a Alemania
y allí levantó un ejército de 25,000 hombres. Regresó a organizar las provincias en su lucha contra Felipe. Mucha gente seguía siendo católica, pero ahora no se trataba de una cuestión de fe, sino de tiranía extranjera. El sur, más sujeto a la influencia latina y económicamente más débil, fue conquistada por España y siguió siendo fiel a la Iglesia. Como territorio político, fue de un lado a otro por 300 años y estuvo subsecuentemente bajo la dominación de Austria, Francia y los Países Bajos, hasta que finalmente surgió en el siglo XIX como Bélgica y Luxemburgo. El norte controlaba el mar y estaba mejor preparado para la guerra. En 1581, 7 provincias septentrionales se declararon independientes de España y establecieron un nuevo gobierno, un gobierno predominantemente calvinista en cuanto a religión, pero que permitía diversos cultos. Orange fue su jefe durante 3 años que un católico fanático lo mató en su casa, después de que Felipe puso precio a su cabeza. El derramamiento de sangre se prolongó por años, pero el pueblo, por quien Guillermo de Orange había dado fortuna y vida, se mantuvo firme. Al cabo, se formó la República de Holanda, que en el siglo XVII recuperó las riquezas perdidas durante 50 años de extorsión y guerras que llegarían a ser la nación más importante de Europa en finanzas, en arte y en colonización de tierras extranjeras. Esta minúscula nación apenas del tamaño de Costa Rica, esparciría por el mundo occidental el espíritu de sobriedad, de trabajo y de tolerancia. Para cuando comenzó la rebelión de Holanda, habían pasado ya medio siglo desde la publicación de las tesis de Lutero, y el protestantismo, en una u otra forma, había penetrado por toda Europa. Las ideas hijas de la Reforma permanecerían como fundamentales para el pensar occidental, pero como movimiento, la Reforma empezó a perder brío. Su primera derrota importante la tuvo en Francia. Allí, como en cualquier otra parte, se había predicado la Reforma, pero el espíritu reformista era más bien humanismo cristiano, un intento de los intelectuales católicos de mezclar la moral clásica con la piedad popular. Lo cierto es que el humanismo nunca se afianzó en el pueblo, era demasiado intelectual, demasiado abstracto. En Europa, la interrelación entre el pueblo y los gobernantes determinó el destino de la Reforma, y Francia no fue la excepción. La gente no la quería y el Estado no la necesitaba. En 1516, mediante el Concordato de Boloña, tratado suscrito entre Francisco I y la Santa Sede, se otorgó al rey de Francia el derecho de hacer nombramientos eclesiásticos, o sea, el mismo derecho que Enrique VIII había obtenido del Parlamento, sin consultar a los impíos papas. Como se valía de los nombramientos religiosos para premiar a cortesanos y funcionarios por sus buenos servicios, y como le tocaba una buena parte de los impuestos
de la Iglesia, el rey de Francia no tenía ningún interés en alterar el estado de las cosas. Francisco I fue extravagante y oportunista. Ni él ni los miembros de su familia eran católicos militantes. Su hermana Margarita de Angulema, atraída por las nuevas doctrinas, dio albergue a los perseguidos y escribió El espejo del alma pecadora, libro piadosa de dudosa ortodoxia. El rey Francisco cambiaba sus alianzas políticas y tan pronto era aliado del Papa como de los principales alemanes o incluso de los turcos, según convenía sus propósitos. Cuando quería ganarse el favor del impío Papa o del clero francés, desataba persecuciones intermitentes, pero cuando quería el apoyo de los príncipes alemanes contra Carlos V, dejaba en paz a los protestantes. Su hijo, Enrique II, emprendió una persecución más violenta en un reinado que, por lo demás, fue poco memorable. Enrique murió en 1559, dejando a su esposa Catalina de Medici, de la famosa familia de banqueros italianos y sobrina del Papa Clemente VII, a una débil estirpe de herederos, el mayor de los cuales tenía apenas 15 años. 3 reyes, unos tras otros, ocuparon el trono y los 3 murieron. Catalina los manejó a todos. Era astuta y se aprovechaba de las vanidades de sus súbditos para sus miras políticas. Esa debilidad propició el nacimiento de diferencias y facciones políticas, y en Francia, como en el resto del mundo, el antagonismo político se expresaba en términos religiosos. La primera de esas facciones estaba compuesta de fanáticos y ardientes católicos que pugnaban por la ortodoxia, por la extirpación de la herejía, y que en general, aunque no siempre, apoyaban a la corona. Su campeón fue el duque de Guisa, jefe de las fuerzas militares francesas y cabeza de una familia a quienes los favores de Enrique II habían llevado a la prominencia. El otro grupo comprendía a los protestantes, llamados hugonotes, por razones muy claras. Eran discípulos del gran teólogo Calvino. Los más visionarios del grupo aspiraban a hacer de Francia algo parecido a la teocracia calvinista. Eran pocos en número, pero fuertes en organización. En su mayoría, y como los miembros de los grupos protestantes de otras naciones proveían de la clase comercial, aunque entre la nobleza contaban con algunos partidarios. Las facciones católica y la hugonota lucharon entre sí intermitentemente y cambiaron en pro y en contra de la corona. Catalina, que no tenía convicciones religiosas arraigadas, sabía que la inmensa mayoría de su pueblo era católica, pero también sabía que los hugonotes podían mantener un estado de intranquilidad en el país si no se les daba la consideración debida. Para conservar la paz, promulgó una serie de edictos, el último de los cuales otorgaba a los hugonotes libertad de culto. Para ganarse aún más la buena voluntad de los hugonotes, Catalina dispuso el matrimonio de su hija Margarita con Enrique de Navarra, que era la cabeza del partido hugonote,
y que, como nieto de Margarita de Angulema, hermana de Francisco I, seguía en la sucesión del trono después de los hijos de Catalina. Pero ese matrimonio, que debería traer paz, trajo uno de los desastres más sangrientos de esa época: la matanza de San Bartolomé, a cuyos resueltas murieron muchísimos protestantes. Los orígenes de este acontecimiento tan terrible son oscuros, aunque parece que se debió al resentimiento de Catalina contra un noble protestante, Gaspar de Coligny, que tenía un gran influjo sobre Carlos IX, segundo hijo de Catalina. La nobleza protestante estaba reunida en París para el matrimonio de Margarita con Enrique de Navarra. Era una estupenda oportunidad para acabar con los dirigentes protestantes. Parece que Catalina indujo a su hijo a encargar a un grupo de asesinos que matara a los notables hugonotes reunidos para el matrimonio, salvando tan solo a Enrique de Navarra y al príncipe de Conde, otro heredero al trono. Entre el populacho, que era predominantemente antiprotestante, se corrió el rumor de la maquinación. En la madrugada del 24 de agosto, día de San Bartolomé, cuando las campanas de la iglesia de Saint-Germain Auxerrois empezaron a sonar, los parisienses se levantaron hechos una furia para acabar con los hugonotes que hubiera en la ciudad. Antes de concluir el día, el Sena corría tinto con la sangre de miles de muertos. La matanza de París desató una cadena de otras matanzas en toda Francia que se prolongaron hasta el mes de octubre. No fue una derrota del partido protestante y solo sirvió para orillarlo a la guerra. La guerra religiosa estalló con todo su horror al morir en 1589 el último hijo de los hijos de Catalina, tras un reinado sin importancia. Heredero al trono era Enrique de Navarra, pero los franceses no estaban dispuestos a aceptarlo. Reconocían la legitimidad de su pretensión, mas no querían a un hugonote. La familia Guisa, que encabezaba el partido católico, codiciaba el trono para sí, y Enrique de Navarra tuvo que pelear para hacer valer sus derechos. Ganó gracias a su valor, ya que renunció al protestantismo. Bien vale París una misa, apuntó. Habiendo renunciado al protestantismo, Enrique puso fin al derramamiento de sangre por cuestiones religiosas con la promulgación en 1598 del Edicto de Nantes, que reconoció legalmente a los protestantes. Nació del mismo principio que la paz de Habsburgo en Alemania, que la Iglesia Católica Romana ya no era soberana sobre toda la cristiandad. De allí en adelante, los estadistas seglares, y no los papas y prelados, definirían los valores y ordenarían el camino de la sociedad europea. Por todo el continente europeo avanzaba este proceso. En los países escandinavos, donde los reyes, del mismo modo que los príncipes alemanes, se valieron del luteranismo para consolidar su poder; en Polonia, donde la fe católica se convirtió en un baluarte contra la Rusia que despertaba; en Hungría, donde el calvinismo y el catolicismo se unieron para oponerse a las pretensiones de los Habsburgos.
Mientras Europa se debatía en luchas religiosas, discordias y rebeliones, la reina Isabel estableció en Inglaterra una iglesia nacional y una monarquía sólida. Con astucia política y femeninos encantos, se las arregló para dirigir la atención de sus súbditos hacia su resplandeciente corte y a la prosperidad de la nación, desviándola de sus agrias diferencias. Para dar mayor fuerza aún a la seguridad de su país, la reina insinuaba intenciones matrimoniales a algunos de los muchos príncipes europeos que estaban hambrientos de tener un imperio sin comprometerse, pero manteniéndolos diestralmente al alcance de su mano. Construyó una marina que derrotó a la temible Armada Española, asegurando así la supremacía marítima inglesa. Su corte atrajo una pléyade de comuneros que con su talento le ayudaron a gobernar. Se apropiaron de buena parte del Nuevo Mundo y provieron las artes. Vista a través de las obras de sus contemporáneos, la Inglaterra de Isabel todavía sigue siendo, a nuestros ojos, una edad de oro.